es básicamente primero la cita entrecomillada o el texto que copiamos y luego la fuente y el número de página. Vamos a utilizar esta misma cita para hacer el ejemplo siguiente, ¿verdad? Sería cita orientada al texto. La siguiente sería la cita orientada al autor de menos de 40 palabras. Y vamos a utilizar esta misma cita. ¿Cuál es el formato? Dijimos, vamos a copiarla, a pegarla. Dijimos que el formato era según. Insertamos cita. Miren, esto es importante. Ya cuando ustedes la han ingresado, no tienen que hacer nuevamente el proceso. Aquello que hicimos, insertar cita, agregar fuente, poner todos los nombres y todo eso. Entonces nos vamos siempre si estamos acá, según, y sería Fonseca Llerena, Correa Pérez, etcétera, todo eso. No lo vamos a ingresar manualmente tampoco. Permítanme, que es una llamada un poquito urgente. Bueno, volvemos acá. Muy bien, entonces les decía, estamos en inicio, decimos según o para y ponemos el autor, ¿verdad? Y nos vamos a referencias, ¿ok? Referencias, insertar cita, ya no tenemos que darle agregar fuente como acá, sino que buscamos la cita por acá de entre las que tengamos. En este caso ustedes creo que solo han ingresado una, entonces la ponemos. Y si ustedes se fijan, ya la ingresó, ¿verdad? ¿Ok? Ya la ingresó. Entonces, les decía que en el formato de Word no nos deja, por ejemplo, borrar paréntesis. La normativa APO establece que en la cita directa orientada al autor, el formato debería ser el apellido o los apellidos de los autores sin paréntesis, luego entre paréntesis solo el año y luego la cita. ¿Ok? Eso es lo correcto, pero este paréntesis no lo hace malo tampoco. ¿Recuerdan cuando decíamos que el formato, ¿cómo se llama? El orden de los factores no altera el producto. ¿Ok? ¿Ok? Eso es aceptado también, pero dice según Fonseca y luego la cita, ¿no? En la comunicación, bla, bla, bla y todo lo demás. Y luego al final, si se recuerdan, va entre paréntesis, esto sí lo tenemos que hacer de forma manual, ¿ok? El número de página, ¿verdad? ¿Qué sería? Perdón. Sería página punto 88, ¿ok? Y luego el punto. Y esa sería la cita orientada al autor de menos de 40 palabras, ¿ok? Y aquí están los dos formatos. La cita orientada al texto, primero el texto, entrecomillado, luego el autor, el año y el número de página, todo entre paréntesis. Si está orientada al autor, primero el autor, pero ponemos ahí una frase de transición o de conexión, ¿verdad? Según Fonseca, todo lo demás. Luego la cita entrecomillada también y luego el número de página, ¿verdad? Página 88. Y ahí tenemos básicamente ya el tema del citado de menos de 40 palabras, ¿ok? Siempre recuerden, cuando sea orientada al texto,
vamos a poner primero la cita, luego la fuente, y cuando es orientada al autor, primero el autor, luego, primero sí, la fuente, ¿verdad? Del autor, luego la cita y luego el número de página, ¿ok? Esto sería básicamente para dejar cerrado el tema de la cita directa, ¿ok? O la cita textual, como lo quieran llamar. Ahora iríamos entonces, básicamente, directa de menos y de más de 40 palabras, ¿verdad? No, este es de menos, perdón, este es de menos. La de más ya la vamos a hacer. Esta es de menos. Ahí borren lo que dije. Es de menos de 40 palabras. Nada más que una es orientada al texto y orientada al autor la otra. Ahora vamos a la cita de más de 40 palabras, ¿ok? Vamos a ponerle el título aquí también. Y cita directa orientada al texto vamos a hacer, que es la primera, ¿verdad? Al texto de más, ¿ok? Más de 40 palabras. Muy bien, ahora vamos a hacer otra cita, ¿verdad? Con otro tipo de texto. Vamos a borrar este y nos vamos a ir al libro. Comunicación oral. ¿Ok? Ya podemos hacerlo grande ya que no necesitamos ya la fuente, ya la tenemos. Entonces nos vamos a ir, hicimos la página 88, ¿verdad? Vamos a ir más adelante. Por ejemplo. Por ejemplo, nos vamos a ir a la página 188 del libro, ¿verdad? Y es la 204 guiándonos nosotros, ¿verdad? Porque hay... Pero aquí ustedes van a buscar, como ven, página 188. Y nos vamos a ir al primero, segundo, tercero, cuarto párrafo, donde dice en el área de las telecomunicaciones, ¿verdad? En el área de las comunicaciones. Y vamos a copiar ese párrafo, tal cual está, ¿verdad? Nos dice en el área de las telecomunicaciones, el término personalidad se ha convertido en uno de los más utilizados en cualquier idioma, etc. Vamos a copiar todo ese párrafo y lo vamos a ir a pegar. Le vamos a quitar cualquier formato que traiga, se lo borramos, ¿verdad? Aquí con el borrador. Y lo vamos a ir uniendo. Ok, vamos a contar palabras, si se recuerdan cómo lo hacíamos, ¿verdad? Y ahí tenemos 79 de 1247, que es el total. Entonces, ¿estamos bien? Si se recuerdan, la cita directa, como es copiada textualmente, decíamos que se saca del texto original y se le pone sangría y luego se pone a doble espacio, no se le ponen comillas y los autores se ponen igual que en la anterior, ¿verdad? Cuando es orientada al texto va al final con su número de página también incluido, y cuando es orientada al autor se le pone al principio y al final el número de página. Ok, entonces vamos a copiar algo de texto aquí antes, ¿verdad? Para hacer el ejercicio. Está hablando del término de personalidad. Entonces vamos a hacer eso, se supone que es algo que yo lo digo de mi autoría, ¿verdad? Vamos a poner que es importante
mencionar que la personalidad es parte de la identidad que tiene cada persona. Por eso hay varios autores citados en este trabajo con el fin de identificar rasgos. Esto me lo estoy inventando, ¿eh? Si no tiene mucho sentido, ahí ustedes lo rasgos esenciales de cada persona para definirla como tal. ¿Ok? Entonces, este es orientado al texto. Lo primero que vamos a hacer es sacarla del texto, digamos, ¿verdad? Si ustedes se fijan, si se recuerdan, lo primero que vamos a hacer con este párrafo es ponerle sangría en primera línea. ¿Cómo lo hacemos? Sombreamos, luego le damos clic derecho, nos vamos a párrafo, a sangría, en especial le ponemos primera línea, ¿verdad? Ahí está, y ya tenemos este párrafo dentro, ¿no? El párrafo debería ser más largo. Recuerden que yo les dije que el párrafo es por lo menos 5 líneas y máximo 10 líneas, ¿verdad? Ahí solo tiene 3, pero es parte del ejercicio nada más. Entonces, esta es la cita. Dijimos entonces que va fuera del texto, es decir, con sangría de 1.27 todo el párrafo. Ojo acá. Damos clic derecho, ¿verdad? Y nos vamos a párrafo, ¿ok? Otra vez. Si ustedes se fijan acá, por ejemplo, aquí dice sangría, ¿verdad? A la izquierda y a la derecha. A la izquierda es justamente lo que vemos nosotros frente, ¿no? A la izquierda de la computadora. Entonces le vamos a poner aquí, lo pueden poner de esta forma, 1.2 o lo ponen manual, ¿verdad? 1.27 para ser exacto. ¿Qué pasó? Eso se nos va a correr. ¿Ok? Pero antes de eso, recuerden que tenemos doble espacio. Bueno, lo podemos hacer aquí donde dice espaciado, donde dice interlineado, le ponemos doble acá. Esa es una forma, ¿verdad? Si ustedes se fijan, volvemos, tenemos ya la ventana aquí donde pusimos 1.27 a la izquierda y acá donde dice espaciado, nos vamos a interlineado y le ponemos doble, porque dice que es a doble espacio. Esa es una forma, ¿verdad? Entonces, lo vamos a poner y miren lo que pasa. Aquí ya me hizo entonces el párrafo de esta forma. Esta parte que se mira aquí un espacio que no lleva el mismo margen, ¿qué es lo que pasó? Nos lo corrió todo el párrafo. Ahora lo que vamos a hacer es insertar la fuente. Pero vamos a hacer el interlineado también de otra forma, que también es sumamente fácil. Ok, miren, estamos aquí nuevamente, nos vamos a párrafo, hacemos la sangría de 1.27 centímetros, ojo, 1.27 centímetros, puede ser que algunos tengan pulgadas, ¿verdad? Entonces habrá que convertir pulgadas a centímetros. Damos a aceptar y la otra forma es acá, en esta ventanita, en inicio, en esta pestañita que está acá, van a buscar aquí donde está orientado a la izquierda, centrado, orientado a la derecha o justificado. A la par está espaciado entre líneas y párrafos. ¿Qué le vamos a dar acá? Le vamos a poner 2.0. Es lo mismo que hicimos, nada más que de otra forma, ¿verdad? Como ustedes lo prefieran y como ustedes lo entiendan mejor. Y ahí está. Luego ya cuando tenemos el párrafo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos otra vez a referencias, insertar cita y buscamos nuestra fuente, ¿ok? Y nuestra fuente es esta, ¿verdad? Fuente, Fonseca, etcétera, 2011.
¿Y qué vamos a hacer aquí? Recuerden que nos pide el número de página, ¿verdad? Eso ya lo había enseñado. Nos vamos aquí entonces al triangulito o le damos clic derecho y le damos editar cita. Y en la página era, si no me equivoco, la 118, ¿verdad? Vamos a ver, sí, 188, perdón. 188 y le damos a aceptar. ¿Ok? Si ustedes se fijaron entonces, ¿qué hicimos? Ya aquí, ya tenemos entonces, voy a hacer un poquito más grande para que se vea mejor. Esta es una cita directa de más de 40 palabras orientada al texto. Orientada al texto y orientada al autor solo cambia el orden de cómo ponemos prácticamente los factores, ¿verdad? Aquí recordamos, ponemos al final de la cita los autores o el autor, los apellidos lógicamente, el año y el número de página. En la que está orientada al autor, primero va el autor con el año o el apellido del autor, ¿verdad? El año y al final el número de página. Ojo, aquí no ponemos comillas, a pesar de que es una cita directa o textual, pero no ponemos comillas, ¿ok? Eso dice la regla. Ahora vamos a hacerlo fácil. Con esta misma vamos a hacer una orientada al autor, ¿verdad? Vamos a Una pregunta, Alex. sí. ¿Dónde está ese párrafo que no lo hay? Ah, ya. El de Página atrás, sí, 188. Página 188. Si usted se fija, está este parrafito, ¿verdad? Contémoslo como el primero, luego el segundo, luego el tercero, vamos aquí abajo, el tercero, y luego está el cuarto. Aquí donde dice en el área, si lo busca ahí por la foto, ¿verdad? En el área de las telecomunicaciones, y está ahí. Ese es el párrafo. Página 188. En la numeración del libro que ven por acá, y 204 de la general, porque hay una parte donde enumeran, ¿verdad? En números romanos, por eso sale más. Y está el número arábico, que es el del 1 en adelante, ¿verdad? Pero antes se numera en números romanos. Ya lo vamos a ver, creo que lo establece en Norma Zapa también. ¿Cuándo debemos enumerar en números arábigos y cuánto en números romanos? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Nick, Todo. ¿puede enseñar el Word, porfa? Sí. Para tomarle captura. El título no sé si lo quitó usted o... No, aquí lo dejé. Miren, Espérame. cita directa orientada al texto de más de 40 palabras. Recuerden que yo les mandé el anuncio, ¿verdad? Del proyecto final. Y algo importante que está ahí, para que no lo olviden, es que me lo van a mandar en formato de Word. No me lo van a mandar en formato PDF. ¿Por qué? Porque a la hora de revisar las citas, tienen que verse así tal y como las estoy mandando yo, ¿verdad? O haciendo yo. Y yo lo primero que voy a hacer es poner mi mouse aquí. Si esto no se sombrea y no me aparece este tipo de ventanita, está malo, aunque tenga el formato correcto, pero significa que no ingresaron la cita, ¿verdad? Porque si yo le doy aquí editar fuente, me tiene que aparecer esto. Así de sencillo, eso va calificado, ¿verdad? Entonces, si me aparece en formato estático, es decir, estático es esto, miren, no me aparece ninguna opción de editar fuente. Si me aparece en formato estático es como que esté malo, porque no se ingresó la fuente, ¿verdad? Tengan ese cuidado, por eso mándenlo en Word, no lo manden en PDF, para que después, si hay alguno que no esté en clase y no sigue instrucciones, va a perder el otro o va a perder la pareja por no seguir instrucciones. Así que eso tenganlo en cuenta, ¿verdad? Ok. Ahora vamos a la cita directa. Cita directa de más de 40 palabras.
orientada al autor. ¿Ok? Orientada al autor de más de 40 palabras. ¿Ok? Vamos a utilizar la misma cita, pero entonces borramos esto. Ah, aquí me faltó el punto, ¿verdad? Recuerden que el punto va al final. Ahora, pongamos que esta cita después usted quiere seguir, entonces, ¿qué tiene que hacer? Usted le da Enter y le da como que está borrando, ¿ok? ¿Por qué? O sea, está aquí, pero luego ya la cita terminó y va a seguir con su comentario. Entonces, le da Enter, pero si ustedes se fijan, sigue el mismo formato de la cita. Pero aquí pongamos en el supuesto de que no es una cita, ya es texto mío. Entonces, le doy borrar y ya me genera o me vuelve, en este caso, al lugar correcto. Entonces, pónganle. Por eso, estamos hablando de término personalidad, ¿verdad? Uno más utilizado. En el español es una, un concepto, vamos a poner un concepto altamente estudiado. Y luego más, ¿no? Lo vamos a dejar aquí. Pero ¿qué pasa? Recuerden, bueno, le vamos a poner X. ¿Ok? X. Permítanme. Entonces nos vamos a ir a párrafo. Aquí le vamos a quitar, ¿verdad? Lo ponemos sencillo. Y no tenemos ninguna sangría, se lo ponemos en primera línea. ¿Ok? Porque se supone que es el otro párrafo, ¿verdad? Aquí ya si ustedes se fijan ya me generó sangría en primera línea después de esto. Esto significa que es otro párrafo ya con el formato normal, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Decía, vamos a borrar esto. Ponemos un punto por acá. Y aquí podemos ponerlo de dos formas. Por ejemplo, según y la cita, hacemos lo mismo, insertar cita y lo ponemos aquí, coma, manifiesta que, ¿ok? Y luego viene la cita. Al final de la cita, entre paréntesis, ponemos el número de página, ¿verdad? Sería página 188. Y quedaría, se puede de esa forma, ¿ok? Se puede de esa forma o lo podemos poner aquí, antes de, en el área de comunicaciones, lo podemos poner ahí. Generalmente se utiliza esta forma, perdón, en que yo lo tengo acá, ¿verdad? Y esa sería, una cita orientada al autor de más de 40 palabras. Ya vieron, es fácil. Solo cambia el orden de los factores. En la primera, si ustedes se fijaron, como está acá, a ver, como está acá, si se fijan, el autor o los apellidos del autor van al final, después va el año y después el número de página. ¿Ok? En la esa es orientada al texto. En la orientada al autor, el autor va al principio, o sea, antes de la cita, ¿verdad? Que es este, con el año. Y luego va el texto y al final el número de página. ¿Ok? Eso así de sencillo, ¿verdad? Y ahora vamos entonces al parafraseado. Vamos a ver. Creo que tengo un parafraseado aquí para... ¿Perdón? Si puedes subir, porfa, al de arriba. Sí. Eso sería. Cita orientada al autor
de más de 40 palabras. ¿Ok? Gracias, Rick. Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo de parafraseado. Creo que tengo por aquí uno para... Vamos a ver... Basado en el texto, de más de 40 palabras. Aquí, paráfrasis. ¿Ok? Este lo vamos a hacer porque ya es algo que incluso desarrollamos en la clase virtual. Ok, vamos a ver entonces. Lo primero es... ok, aquí vamos a hacerlo en la... miren, lo que es la importancia, aquí lo vamos a ver. Este ejemplo yo lo hice el viernes o el sábado, creo yo, en la clase virtual. La importancia de citar con número de página. Esto yo lo hice ya, o sea, ya ni me acordaba. Pero tengo aquí el autor, entonces yo sé identificar cuál es el libro y tengo el número de página. Ahí no hay pérdida. Entonces yo me voy a ir a buscar estos párrafos con el número de página. Entonces ahora yo les mandé un libro que es el libro de metodología de investigación de Hernández Sampieri. Se los mandé al WhatsApp, al grupo. Abran ese libro y nos vamos a ir a buscarlo entonces. Creo que lo tengo abierto yo. Sí, aquí está. Lo tengo abierto. Metodología de investigación de Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio. ¿Ok? Este es el libro que vamos a trabajar el paráfrasis o la paráfrasis, ¿verdad? Parafraseado. Y nos vamos a ir, vamos a agarrar el mismo ejemplo. Nos vamos a ir a la página 37, ¿ok? Página 37, vamos a buscar, aquí está. ¿Ok? Ahí no hay pérdida. Miren, aquí van a ver lo que yo copié y luego pegué. Aquí está, miren, en primer lugar es necesario establecer, bla, 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 son las guías de estudio. Estamos hablando aquí de los objetivos, ¿verdad? ¿Qué son los objetivos? Entonces, básicamente, esto lo vamos a buscar al libro y está aquí, miren, no hay pérdida. Aquí está, miren, este es el párrafo que yo copié. En el parafraseado, no sé si me van siguiendo, página 37, después de que dice objetivos de la investigación, de ahí es donde vamos a sacar el parafraseado. ¿Ok? Yo primero lo leo, dice, en primer lugar es necesario establecer qué se pretende con la investigación, es decir, cuáles son sus objetivos. Con unas investigaciones se busca, ante todo, contribuir o resolver un problema en especial. En tal caso, debe mencionarse cuál es ese problema y de qué manera se piensa que el estudio ayudará a resolverlo. Otras investigaciones tienen como objetivo principal probar una teoría o aportar evidencias empíricas a favor de ella. Los objetivos, ¿verdad? Los objetivos deben expresarse con claridad y ser específicos, medibles, apropiados y realistas. Es decir, susceptibles de alcanzarse. Turker 2004, en este caso es otro libro, ¿verdad? Está citando otro libro y si se fijan, lo que establece es qué son los objetivos. Dice, son las guías del estudio y hay que tenerlos presentes durante todo su desarrollo. Al redactarlos es habitual utilizar verbos derivados del tipo, describir, determinar, demostrar, examinar, especificar, indicar, analizar, estimar, comparar, valorar y relacionar respecto de los conceptos o variables incluidas. Evidentemente, los objetivos que se especifican deben ser congruentes entre sí. Si ustedes se fijan, esta cita, por ejemplo, de Tucker 2004, no es una cita prácticamente directa, ¿verdad? Tiene que ser un parafraseado o de más de 40 palabras porque no tiene comillas y está dentro del texto, solo para que logren identificar ahí.
Entonces, o puede ser una cita de más de 40, o puede ser que tienen el mismo formato, ¿verdad? No, de más de 40 no es, perdón. Este es un parafraseado. ¿Saben por qué? Lo logramos identificar porque la de más de 40, primero, la de menos de 40 tiene comillas. Y la de más de 40 está fuera del texto y con otro formato, ¿verdad? Que es con sangría de 1.27 y con espaciado doble. Este no está dentro del texto, entonces es un parafraseado. ¿Ok? Bueno, entonces yo lo tomé, me fui a Word, lo copié, ¿verdad? Para tener la idea, básicamente. Luego me voy a Word y redacté esto. Esto es de mi autoría. Yo puse, según Hernández Sampieri, que es la fuente, bueno, lo primero que vamos a hacer es borrar esto. ¿Ok? Vamos a borrar uy, se me fue. Vamos a poner, según, ya cuando hemos leído y tenemos una idea, vamos a dejar el espacio ahí para el autor y vamos a redactar, ¿no? Los objetivos deben ser claros en todo momento, no tener ambigüedades y siempre deben de buscar una orientación precisa, es decir, si hay un problema, si busca de alguna manera generar generar conocimiento nuevo, mediante un estudio de un fenómeno y de igual manera deben ser alineados a la realidad. ¿Ok? Eso es mi paráfrasis, es lo que yo escribí en mis propias palabras de lo que dice acá. O sea, ustedes pueden desarrollarlo como ustedes quieran, ¿no? Como lo entiendan, como... Entonces, luego vamos entonces, ya cuando es otro libro, es otra fuente, entonces lo vamos a insertar. Estamos en inicio. Y nos vamos a referencia, ¿verdad? Esto ya lo sabemos. Referencia, por eso lo vamos más rápido. Insertar cita, ¿ok? Agregar fuente. Yo ya la tengo ingresada, pero lo vamos a hacer de nuevo. Este que es un libro, es un artículo, es un libro, ¿verdad? Y vamos a los autores. ¿Es un autor corporativo? No, son autores naturales. Entonces, son varios que lo hacemos en editar, no lo hacemos en autor, ¿verdad? Entonces lo hacemos en editar. Permítame, vamos a minimizar aquí. Bueno, antes vamos a minimizar para que podamos ver el libro. Ya copiamos la cita y nos vamos entonces a la parte de la pizarra editorial. Acá. Vamos a ver los datos. Vamos a ver los datos primero. Espérense que alguien quiere ingresar. Ok. Bueno, vamos a ver los datos. Este es un libro impreso en México. Ya tenemos entonces el lugar. El libro se llama... Bueno, aquí no es... Aquí está, Metodología de la Investigación. La editorial se llama McGraw-Hill Education. El año es 2014. Y los autores... vamos a ver, los autores son ellos, ¿ves? Doctor Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernando Collado y María del Pilar Baptista Lucio. ¿Okay? Ellos son los tres autores. Entonces no lo tiene, digamos, en una pizarra editorial así tan condensado, pero básicamente lo podemos sacar, ¿no? Hay algunas veces que cuesta un poquito más. Entonces, ya una vez tengamos estos datos por acá, vamos a ingresar la cita. Nos vamos aquí después de según, referencias, insertar cita, agregar nueva fuente. Es un libro, ¿verdad? Nos vamos a los autores, que es lo primero. Los apellidos, vamos en orden
de autores, ¿verdad? Así como aparecen, tal y como aparecen en el libro, en el texto. Entonces, se llama Hernández Sampieri Roberto, que es el nombre. ¿Okay? No les ponemos doctor ni nada de eso. Es solo el nombre. Vamos a agregar, esto ya no me detengo mucho porque ya lo hicimos el día lunes. Fernández Collado, Carlos, y le damos a agregar, y luego Baptista Lucio. El primer nombre sería María, el segundo sería Del Pilar, y le damos a agregar, ¿ok? Y luego le damos a aceptar. El título, como les decía, el título del libro se llama Metodología de la investigación. ¿Ok? El año vimos por acá que era 2014. Aquí donde tengo el puntero justamente dice 2014. La Ciudad México. Y la editorial se llama McGraw-Hill. Graw-Hill Education. Como pueden ver, McGraw-Hill Education, y le damos a aceptar, ¿ok? Esos serían los datos que nos están pidiendo. Yo no le voy a dar a aceptar porque yo ya la tengo ingresada, entonces ustedes le dan a aceptar después de ingresar todos estos datos, ¿verdad? Y ya tenemos entonces la cita. Yo me voy a insertar cita, ya la tengo aquí, entonces le damos ahí, 2014. Esta es una cita, dijimos, vamos a ver, vamos a hacerlo más grande ahora. Esta dijimos que era una cita, perdón, una paráfrasis, y lo vamos a poner basado en el autor. Y lo vamos a hacer la cita basada en el texto. Entonces dice, según Hernández Sampieri, los objetivos y luego todo lo que yo dije, es decir, lo que yo construí, lo que yo redacté en base al texto anterior, el que está sombreado en amarillo, ¿verdad? Eso es la cita textual, pero esta no la utilizo, o sea, la tengo ahí solamente para que ustedes lo sepan, pero esto no va, esto lo tengo que borrar, ¿ok? Entonces dice, según Hernández Sampieri, Fernando Collado, Baptista Lucio, 2014, los objetivos deben ser claros en todo momento y lo demás, ¿verdad? Y al final, página 37, ¿verdad? Entonces, luego no lo voy a borrar del todo porque sirve para que ustedes sepan eso. Luego, la otra paráfrasis es la paráfrasis basada, básicamente, no, esa va, sí, paráfrasis basada en el autor, ¿verdad? Vamos a poner aquí paráfrasis, nada más. Y esta basada en el texto, ¿ok? ¿Qué nos hace falta en esa paráfrasis? Solo para que lo tengan en cuenta a la hora del examen, ¿verdad? O del proyecto final. Dijimos que todos los párrafos, toditos, todos tienen sangría en primera línea. Entonces, ¿qué hacemos? Clic derecho, párrafo, y en sangría le ponemos primera línea, ¿ok? Y ahora sí, según Hernández Sampieri, tarará, página 37, ¿verdad? Ahora, del mismo texto eso, vamos a hacer la paráfrasis basada aquí.
por eso me lo remarca. Basada en el texto. Y aquí ya está construida, ¿verdad? Entonces, vamos a borrar esto. Ya tenemos aquí lo que yo redacté, ¿verdad? Que es de mi autoría. Lo primero, le vamos a poner sangría en primera línea, clic derecho, párrafo, sangría, primera línea. A todos los párrafos de un documento tienen que llevar sangría en primera línea. Entonces, por ejemplo, a su discurso, a su ensayo y a sus citas cuando lo tengan, ¿verdad? Tienen que ponerle sangría en primera línea. ¿Cuándo no lleva sangría en primera línea? Cuando es la referencia bibliográfica o la bibliografía y cuando es una cita directa de más de 40 palabras. ¿Por qué? Porque lleva sangría en todo el párrafo, no solo en la primera línea. Y luego nos vamos entonces, recuerden que ya cuando va basada en el texto, lo primero que se lleva es el texto, ¿no? O de dónde sacamos la información. Y luego va la fuente. Entonces nos vamos a, si estamos en inicio, nos vamos a referencias. Ya pusimos el puntero aquí y nos vamos, a insertar cita. Y buscamos aquí básicamente la fuente, ¿verdad? Entonces le damos ahí Hernández Sampieri y recuerden que basada en el texto, dijimos que en la paráfrasis, a ver si se recuerdan, en la paráfrasis tenemos que poner el número de página, ¿sí o no? Pregunta de examen. ¿Qué dice la normativa? No. ¿Quién dijo que no? Andrea. Andrea, ¿por qué no, Andrea? No sé, ¿por qué no? No sabe por qué. No, miren, dice la normativa, si se recuerdan, que no es obligatorio. Pero si ustedes lo tienen, yo les decía, si ustedes lo tienen, pónganlo. ¿Saben por qué? Por lo mismo que me acaba de pasar ahorita. Miren, yo este ejemplo lo hice el sábado y ya no me acordaba dónde estaba. Si no tenía que volverlo a hacer. Entonces, imagínense que a ustedes les pasa lo mismo. Empiecen a copiar. Para ponerles un ejemplo, cuando uno hace una tesis, cuando empieza a agarrar, por ejemplo, información importante, yo, por ejemplo, así lo hacía. Me estaba, una noche completa, un día completo, solo sacando información interesante. Pensaba, esto me gusta. Lo copiaba y lo pegaba en Word. Y así, todo, pero de varios libros, ¿no? Varias fuentes, como yo les comentaba. Por ejemplo, mi tesis de maestría tenía 70 fuentes. Entonces, yo empezaba a agarrar de un lado, empezaba a agarrar de otro, y así. Agarraba de libros, agarraba de revistas, agarraba de ensayos, de tesis, de investigación, etc. Entonces, ¿qué hacía yo para después no confundirme? Ahí le ponía el autor y así. Es como, por ejemplo, esto, yo lo agarré del libro Habilidades para la Vida. Entonces yo le ponía Habilidades para la Vida. El autor era Andrea Enríquez, y luego página 34, ¿ok? Eso es lo que yo le ponía porque solo estaba buscando información, ¿verdad? Ya cuando ya me ponía a trabajar en el tema de citado, ya me iba, este es el libro aquel. Lógicamente, ya los libros los tenía descargados, los enlaces los tenía en un documento, entonces, pero ya sabía que estaba en la página 34. Entonces, a la hora de citar, ¿qué es lo que pasa? Si usted lo cita y después dice, es que esto me parece que debo de agregarle más. Si usted no pone el número de página, va a ser dificilísimo que lo encuentre después de un tiempo, ¿no? Después de un día, 2 días. A mí eso fue el sábado, hace 5 días. Entonces, imagínense si la tesis son en algunas ocasiones 6 meses, 1 año en lo que usted se tarde en hacerla. En mi caso, yo me tardé 6 meses. Imagínense 6 meses después. Buscar una cita en una fuente es dificilísimo que usted se lo recuerde, a menos que tenga una mente privilegiada. Entonces,
Por eso la normativa dice no es obligatorio, no lo puede, o puede obviarlo, pero yo les digo, es mejor ponerlo. Entonces, lógicamente, para cuestión de examen y de trabajo, ustedes me lo van a poner. ¿Por qué? Porque yo me voy a ir a cerciorar, ¿ok?, de que ustedes hayan hecho correctamente el trabajo. Por ejemplo, si ustedes me ponen aquí página 34, ¿verdad? Lógicamente yo me voy a dar la tarea de ir a la página 34, a ver si lo sacaron de ahí. Yo no les estoy pidiendo número de página. Entonces ustedes va a ser, algunos van a tener página 34, otros página 50, qué sé yo, ¿no? O sea, cada uno va a desarrollar, cada trabajo debería de tener diferentes números de página. Ojo si me aparecen números de páginas iguales, va a ser mucha la casualidad, ¿verdad? Que aparezcan dos parejas con las mismas citas. Yo espero que trabajen solos, ¿verdad? Que no se copien, porque voy a lograr identificar si las 3 citas me salen iguales o 2 citas me salen iguales, eso significa que hubo algo raro, ¿no? Y se copiaron. Bueno, ese es otro tema. Entonces, vamos a poner el número de página. ¿Cuál era el número de página? Dijimos, lo vamos a ver aquí, creo que era 37. Sí, página 37. Entonces, vamos a hacer, como aquí es basada en el texto, primero el texto, después los autores o el autor, el año y el número de página. ¿Cómo lo hacemos? Ya sabemos, ¿verdad? Clic derecho y le damos a editar cita, o le damos ahí en el triangulito y le damos a editar cita, ¿ok? La página sería página 37, le damos a aceptar y ya tenemos entonces el paráfrasis basado en el texto, ¿ok? ¿Verdad? Está completamente fácil entonces esa parte, ¿ok? Entonces vamos a hacer 2 ejemplos más porque prácticamente los 6 ejemplos que hicimos anteriormente son de libros, ¿verdad? Entonces ahora vamos a hacer un ejemplo, 2 ejemplos diferentes de 2 fuentes diferentes, ¿ok? Creo que tengo algunos por acá. Ustedes se preguntarán por qué hay tanto espacio en blanco. Ya lo van a saber, ya lo van a saber, ya les voy a decir. Es porque yo hice movimientos. No, entonces no lo tengo. Vamos a hacer entonces en otra paginita otro ejercicio con otro tipo de fuente, que es, por ejemplo, permítanme, es un blog. Se van a buscar, se los voy a enviar por WhatsApp, sería presencial, a ese blog que les voy a mandar yo. Ingresan y vamos a citar ese artículo. El blog se llama Todo Comunica, blog de los estudios de las ciencias de la información y de la comunicación, y es de una universidad que es de Cataluña, ¿verdad? Se llama Universidad Oberta de Cataluña. Oberta no sé qué es porque es catalán, ¿no? No sé si es abierta o algo así, es catalán. Si se fijan, dice Universitat Oberta de Cataluña. Entonces es catalán, ¿no? Entonces no sé si es abierta o qué significa. Entonces, y les mandé este artículo que se llama Sostenibilidad en eventos, de la preocupación por el impacto ecológico a la responsabilidad social y económica, ¿ok? Esto básicamente es un ejercicio para ingresar la fuente, nada más, ¿verdad? No es nada académico ni nada, entonces simplemente vamos a hacer un ejercicio de citado de, por ejemplo, una cita textual de más de 40 palabras, que es la que lleva un poquito más bueno, que es un poquito más difícil. Pues y vamos a decir, por ejemplo, vamos a agarrar cualquier cosa, ¿no? Entonces vamos a agarrar donde dice movilidad, ¿ok? Movilidad, copiamos y pegamos en Word. Ok, le quitamos cualquier tipo de, en inicio, aquí en el borrador, le quitamos cualquier formato
lo pasamos a la que estamos trabajando, que es Times New Roman, número 12. Y si ustedes se fijan, pues ya la tenemos ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que un texto nuestro es esto, solo es por temas de práctica, ¿no? Esta sería la cita, este sería lo que va anteriormente, que se supone que es un texto que yo redacté, ¿verdad? Ustedes no le pongan atención a lo que dice, simplemente es por práctica, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es, primero, párrafo, ¿verdad? Le ponemos sangría en primera línea, voy más rápido porque ya se supone que esto ya lo conocemos, 1.27, aceptar. Y luego recuerden, esta es una de más de 40, primero contamos y tiene 99 palabras, ¿ok? Es una cita directa y textual porque lo copié prácticamente de forma literal, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Clic derecho, párrafo, en sangría izquierda le vamos a poner 1.27, 1.27, si recuerdan, la vez pasada yo lo hice con la flechita, ahora lo puse directamente yo, ¿verdad? Y le vamos a poner aquí interlineado doble y ahí está la cita, ¿ok? Ya con el formato establecido. Esta es una cita basada en el texto, le vamos a poner, ¿verdad? Entonces, cita textual de más de 40 palabras basada en el texto. Ok. Aquí sombreamos. No, le ponemos negrita, es no sombrear. Y al final, recuerden, aquí va la fuente, ¿verdad? Pero no le hemos ingresado, ¿ok? Nos vamos a referencias, entonces, le damos a insertar cita, le damos a agregar nueva fuente, y este ya no es un libro. A eso es lo que quería yo que hiciéramos la práctica. Perdón, voy a hacer más pequeño esto. Este ya no es un libro, ¿verdad? ¿Qué es esto? Este es un artículo de un blog. Ya vamos a ver que nos pide otros datos. Ahí. Referencias, insertar cita, agregar nueva fuente. ¿Ok? Vamos a buscar aquí, dice sección de libro, artículo de journal, artículo de periódico, actas de referencia, informes, sitio web, documento de sitio web. Este no es un documento de sitio web, ¿verdad? A menos que en la web existiera un documento como en PDF, en Word, ese es un documento de sitio web, ¿verdad? Arte, grabación de sonido, función, película, entrevista, patente, caso, vale. Entonces este es un sitio web, ¿verdad? Le damos sitio web. Entonces vemos aquí que nos pide un autor. El autor del sitio web no es lo mismo que el autor del artículo. El autor del artículo se llama Carlos Moreno. Ahora, es esencial que si nosotros vamos a utilizar una información, se pueda citar. ¿Qué significa? Que cumpla, lógicamente, con los requerimientos que establece. Si, por ejemplo, tenemos ahí un artículo en una página web, pero la página web no tiene, por ejemplo, fecha del artículo, entonces no lo podemos citar. Si ustedes se fijan ahí en la pantalla, nos pide el año, el mes y el día. En este caso, de cuándo fue publicado el artículo, ¿verdad? Si el artículo o lo que sea, ¿no? Está en un sitio web que no tiene ni nombre, o sea, en un blog que está por ahí, pero no tiene ni nombre. Lógicamente no lo podemos citar, entonces este sí. Y si no tiene autor tampoco, ¿verdad? Si es una página web como Monografías que no tiene un autor específico, buenastareas.com, monografías.com no tienen un autor específico que pueda tenerlo como una fuente viable o fiable, mejor dicho. Fiable es la palabra.
Entonces, que es de confiar, ¿no? Entonces no se puede citar. Por eso Wikipedia y todas esas páginas no son aceptadas en un informe serio, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es otro tema. Entonces, el autor, lo primero que vamos a ver es quién es el autor de la página web o del blog. En este caso es la Universidad Oberta de Cataluña. Entonces lo escribimos tal cual, ¿verdad? No tenemos que cambiarlo. Universitat, ¿ok? Oberta de Cataluña, ¿ok? ¿Es un autor corporativo? Sí, ¿verdad? No es un autor natural. Entonces, ¿qué hacemos? No lo ponemos acá, le ponemos autor corporativo, porque no es una persona. Entonces, y lo escribimos ahí, Universitat Oberta de Cataluña. ¿Ok? Recuerden entonces ese detallito, ¿verdad? No lo ponemos en autor porque el autor es una persona. Entonces lo ponemos en autor corporativo. Le damos clic ahí y ponemos luego la institución, ¿verdad? El nombre del sitio web se llama Todo Comunica. Todo Comunica. Blog de ciencias de la información y de la comunicación. ¿Ok? Ya no tenemos que volver a poner el nombre del sitio web porque ya lo pusimos, ¿verdad? El año, el mes y el día significa cuándo fue publicado el artículo o el documento donde estamos sacando, ¿no? Y aquí, si ustedes se fijan, está el 2 de mayo del 2004. Entonces sería el año 2024, perdón. El mes, mayo. El día sería el 02, 2 de mayo. Y el URL es esta dirección, vamos a hacer más grande, esta dirección que aparece acá, que es la que yo les mandé, ¿verdad? Al grupo de WhatsApp, esa es la URL. ¿Qué hacemos? La copiamos y la pegamos íntegramente acá, ¿verdad? Y ahí le damos a aceptar, ¿verdad? Recuerden, sitio web, autor corporativo, el nombre del sitio web, Todo Comunica, blog de ciencias de la información y de la comunicación, año 2024, mes, mayo, día 02 y luego el URL y le damos a aceptar una vez que hemos identificado que no hay ningún error. Yo no le di a aceptar porque ya lo tengo ingresado, entonces yo solo lo que hago es buscarlo acá, ¿verdad? Y es este. Y me tiene que aparecer de esa forma, ¿verdad? ¿Número de página le vamos a poner? No, porque no es un libro, ¿verdad? Ahí simplemente se entiende que no es un libro. Entonces, eso por una parte. Ahora vamos a probar ingresar otro tipo de fuente. Por ejemplo, ustedes están hablando de cualquier tema que hablen y se encuentran con un artículo muy bueno en un periódico, ¿ok? Solo vamos a hacer el ejercicio de ingresarlo. Entonces, nos vamos nuevamente, ya copiaron lo que iban a copiar por acá, ¿verdad? Cualquiera de los tipos de cita que sea, ¿no? De más de 40, de menos de 40, lo que sea, solo lo que queremos hacer es ingresar. Entonces, insertar cita, agregar nueva fuente y nos vamos a buscar aquí. Por ejemplo, es un artículo que vimos en el periódico, ¿ok? Para que miren, solo para que miren que hay diferencias, ¿no? En cada uno. Artículo de periódico, ¿qué nos pide? El autor es La Tribuna, por ejemplo, ¿verdad? Diario La Tribuna, ¿es un autor corporativo o un autor natural? La Tribuna. Corporativo. Corporativo, ¿verdad? Exactamente. Entonces ponemos Diario La Tribuna. Diario La en mayúscula, porque es una institución, un corporativo, un periódico. El título del artículo se llama La investigación científica, por ejemplo, ¿verdad? Científica, lleva tilde, en las universidades de Honduras. De Honduras.
En este caso, el título del periódico es Diario de la Tribuna, dijimos, ¿verdad? Perdón, no, aquí hay un error. El autor no es el diario La Tribuna, el autor es la persona que lo escribió. Ahí sí me equivoqué. A menos que sea la editorial, porque la editorial sí lo escribe el diario, o sea, lo escribe una persona, pero es la voz del medio, o sea, es el director y representa al medio. Si es un editorial de donde sacamos esto, sí, el autor es el autor corporativo, pero en este caso, pongamos lo que es Juan Ramón Flores, por ejemplo. Juan Ramón Flores. Es el columnista del diario. Luego el título del periódico es Diario de la Tribuna. Y cuando lo escribió, en este caso fue 2024, fue el día de ayer, que ayer fue agosto y 06. ¿En qué página del periódico estaba? Bueno, estaba en la página 12, digamos. El artículo que estamos nosotros citando, ¿verdad? Esto es un artículo en periódico, pero estamos hablando de un artículo en físico, ¿verdad? Que está en el periódico impreso, ¿verdad? Entonces le damos a aceptar y aquí ya nos registró, ¿verdad? Ponemos el número de página, si es necesario, página 12 dijimos, ¿verdad? Porque no lo registra. Y ahí está. Luego lo que dice, pues no es relevante, ¿no? Porque solo era por cuestiones de práctica, ¿ok? Entonces, una vez tenemos todo eso, vamos al tema de referencia, que sería lo último que vemos hoy. Con eso cerramos para seguir la próxima semana con temas de generalidades, ¿verdad? Generalidades. Pero yo les recomendaría porque el trabajo es para otro viernes. Entonces que no estuvimos bastante acá. Lean por lo menos el tipo de letra. Yo les voy a, quizás les haga un resumen y se los mando. De los márgenes, o sea, cuestiones de generalidades. Ya saben que todos los párrafos en primera línea tienen sangría 1.27. Yo les voy a mandar los dos tipos de letras que se pueden utilizar en su correcta y los márgenes. Con eso me basta y luego lo vamos a ver en las otras clases ya con más detalle, ¿verdad? Entonces, luego está la bibliografía o las referencias bibliográficas, ¿verdad? Que se ponen al final. Entonces, ojo acá, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque esto lleva, el trabajo final lleva referencias, ¿verdad? Se las pedí ahí, la bibliografía. Lo primero que vamos a hacer es identificar, en este caso, ya las fuentes que tenemos. Esto es súper fácil, ¿verdad? Es súper fácil. ¿Y qué vamos a hacer? Nos vamos al final donde dice referencias. A ver, la última página. Por aquí. Y bueno, primero hay que evaluar. Aquí está. Hay que evaluar cuál es el formato, ¿verdad? Si ustedes se fijan, el formato que hay espérenme que se me... Vamos a borrar esto. Ahí está. Entonces, si nos vamos a Norma Zapa, a la guía, ¿cómo se referencian los textos? Vamos aquí más abajo. Lo primero es cómo yo lo hago, el formato. Dice que la referencia bibliográfica va primero el apellido o los apellidos del autor, luego la inicial del primer nombre, y si hay varios autores el mismo formato, eso sin paréntesis, luego entre paréntesis el año de publicación, y luego lo que les explicaba yo, que es la sangría francesa, ¿verdad? La sangría francesa está básicamente desarrollada con este 1.27 del renglón número 2 hacia abajo, ¿no? Si tiene 4 o 5 renglones esa fuente, todos esos van orientados con esa sangría, esta que ven aquí, ¿verdad? Luego va el nombre del texto o del libro, del documento,
¿cómo se llama? Ese tipo de letra que es como acostadita, ¿no? Se me fue ahorita el nombre. Luego el lugar, dice Santiago de Chile, y luego la editorial. Eso es lo que tenemos que incluir. Entonces, imagínense, nosotros aquí tenemos creo que 5 fuentes ya, y son poquitas, ¿verdad? Imagínense tener 70. Ingresar todo eso uno por uno sería difícil. Entonces, ¿qué hacemos? No tenemos que hacerlo ya si lo hicimos correctamente. Nos vamos a la última página de referencias bibliográficas y aquí donde dice insertar cita, abajo dice bibliografía, ¿ok? Le vamos a dar clic ahí y le vamos a dar clic en la primera pestañita que sale de bibliografía, ¿ok? Y lo que van a ver ustedes entonces es que automáticamente Word se los hizo a ustedes todo lo que debieron de hacer. Entonces, ¿qué pasa? Luego solo hay que cambiarle el tipo de letra, ¿no? Aquí está registrada en Calibri. Si lo estamos trabajando en Times New Roman, lo ponemos en Times New Roman 12. Y si ustedes se fijan, aquí está la sangría francesa, ya, ¿verdad? Por ejemplo, esta, si ustedes se fijan, hay segundo y tercer párrafo y hay una sangría aquí ya que lo hace automáticamente. Entonces, si ustedes se fijan, el formato es el mismo que vimos allá. Por ejemplo, este que es un libro, Fonseca y Llerena, y luego va las mayúsculas iniciales del nombre, luego Correa Pérez, luego va el año entre paréntesis, luego el nombre del libro, luego el lugar, que es México, y luego la editorial, ¿no? Que es Pearson Educación. Y así con las otras fuentes, ¿verdad? Entonces, Word lo hace por nosotros, para que lo vean lo fácil que es. Entonces, ya no tienen que preocuparse ustedes. Bueno, esto de bibliografía se lo borramos porque ya tenemos el título allá de referencias bibliográficas, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, ya lo tenemos de forma automática. Si Norma Zapa dice que va enumerado, pues entonces solo lo selecciona y lo numera, ¿verdad? O le pone alguna pestañita o lo que... Si hay un formato, por ejemplo, o un manual de forma del documento que usted va a realizar, pues entonces lo sigue, pero esto es la normativa general, ¿ok? No les pido tabla de contenido o índice en el trabajo, entonces eso lo vamos a ver después, ¿verdad? Porque nos hace falta todavía algunas generalidades que lo vamos a ver el día lunes, ¿verdad? Lunes y posiblemente miércoles de la próxima semana. Entonces, no, con ustedes no tengo problemas, porque el día lunes y miércoles tenemos todavía la clase. Posiblemente, creo que ya podríamos tenerla de forma presencial, porque ya esto, que era lo que me interesaba que practicaran, ya lo pueden desarrollar. Ahora, vamos a tener un espacio de tiempo también para trabajar en el proyecto final, si es necesario, ¿verdad? Para ir viendo avances, si tienen dudas, aquí lo desarrollamos, ¿verdad? Entonces, el día lunes esperaría yo terminar posiblemente la temática que hace falta de Norma Zapa, ¿verdad? De toda la cuestión de forma, manual de forma, de cómo hacer en este caso, el informe. Y luego quizás el miércoles, si ya hemos terminado, pues ver los avances, ¿verdad? El trabajo es para el viernes. Viernes tendríamos que entonces que ya tener listo para ese día el documento final, ¿verdad? Y ya día lunes y miércoles siguientes hacer los discursos y también el examen, ¿verdad? El examen del tercer parcial. ¿Alguna duda, jóvenes, que puedan tener? ¿O todo quedó claro? Bueno, veo que no se conectaron todos. No sé, a los que no se conectaron va a estar un poquito difícil. Pero bueno, o será que ya conocen este tema.
¿Alguna pregunta, jóvenes, o todo está claro? Bueno, no hay preguntas, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces, cualquier cosa, ya saben, estoy a la orden. Nos vemos entonces de forma